Hola, en este video vamos a explorar el concepto de conjunto finito. En particular, vamos a ver una demostración del hecho de que todo subconjunto de un conjunto finito es también finito. Muy bien. Notación. Dado un natural diferente de cero, definimos el intervalo natural 1n como el conjunto de los números naturales k que están entre 1 y n, incluyéndolos. Por ejemplo, el intervalo natural 1, 1 corresponde al conjunto cuyo único elemento es 1. El intervalo natural 1, 2 corresponde al conjunto 1, 2. El intervalo natural 1, 3 corresponde al conjunto 1, 2, 3. El intervalo natural 1, 4 corresponde al conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En general, el intervalo natural 1n corresponde a los naturales 1, 2, 3, etcétera, hasta n, donde ese conjunto va a tener exactamente n elementos. Muy bien. Ahora veamos la definición de conjunto finito. Un conjunto A se dice finito si pasan dos cosas. O bien, dicho conjunto es vacío, o existe un natural diferente de cero que es tal que A es equipotente al intervalo natural 1n. Es decir, A tiene exactamente n elementos. Recordemos que dos conjuntos son equipotentes si hay una biyección entre dichos conjuntos. Muy bien. Ahora veamos un par de hechos que vamos a necesitar para lo que necesitamos demostrar. El primer hecho que vamos a mencionar acá en este video nos dice que, dado cualquier natural diferente de cero y S un subconjunto no vacío del intervalo natural 1n, hay una biyección del intervalo natural 1n en el mismo y un natural diferente de cero k, tal que la imagen directa de S es exactamente el intervalo natural 1k. Es decir, si tomamos la restricción de dicha biyección, llamémosla h, a s, esto nos induce una función de s en el intervalo natural 1k que va a ser biyección, es decir, que cualquier subconjunto no vacío de un intervalo natural es equipotente a otro intervalo natural, es decir, va a ser finito también, dicho conjunto. No vamos a ver una demostración de este hecho, dado que eh, se requiere una técnica de demostración denominada inducción matemática, la cual no vemos en este curso de Fundamentos de Matemáticas. Dicha estrategia de demostración se explora con más detalle en el curso de sistemas numéricos. Para aquellas personas que conozcan un poquito sobre inducción matemática y estén interesados en la demostración, la pueden consultar en el libro de blog. Aquí vamos a ilustrar con un ejemplo de este hecho. Eh, Tomemos el conjunto S 1, 2, 4, que es un subconjunto no vacío del intervalo natural 1, 5. Tomemos la siguiente función del intervalo natural 1, 5 en el mismo. Al 1 le asignamos 1, al 2 le asignamos el 2, al 3 le asignamos el 4, al 4 le asignamos el 3 y al 5 le asignamos al 5. Centrémonos aquí en lo que está encerrado en naranja. Nos damos cuenta que eso es básicamente restringiendo dicha biyección H al conjunto S. Listos, aquí sacamos estas asignaciones, únicamente nos centramos en ellas y vemos que si restringimos H al conjunto S, al 1 le asignamos 1, al 2 le asignamos el 2, al 4 le asignamos el 3, esto nos induce una biyección una biyección entre el conjunto S y el intervalo natural 1, 3. Eso es lo que nos está diciendo el hecho anterior en un ejemplo particular. Muy bien. Veamos ahora un segundo hecho que vamos a necesitar. Dadas dos funciones f de a en b y g de b en c, u un subconjunto de a, v un subconjunto de c, la imagen directa de u vía la composición g de g y f corresponde a g, la imagen directa vía g del conjunto imagen directa de u vía f. Muy bien. Y la imagen inversa de V vía la composición G compuesto F es simplemente la imagen inversa de F del conjunto imagen inversa de V vía G. Muy bien. Y un tercer hecho que necesitamos,
nos dice que dada una función f de A en B inyectiva y dados P y Q, subconjuntos de A, la imagen directa de, eh, de la diferencia de P y Q, P menos Q, es la imagen directa de P menos la imagen directa de Q. Aquí en este hecho eh, necesitamos la hipótesis de que nuestra función sea 1 a 1 para que tengamos esta igualdad. Bueno, estos hechos no son complicados de demostrar, pero los dejamos como ejercicio para que ustedes lo exploren. ¿Listos? Bueno. Ahora sí, vamos al teorema que pretendemos estudiar en este video. Dado A un conjunto finito, si X es un subconjunto de A, entonces X es también finito. Adicionalmente, el cardinal de A es el cardinal de X, el subconjunto que estamos considerando, más el cardinal de la diferencia de A y X. Muy bien. Esto lo podemos ilustrar así gráficamente. Tomemos acá el conjunto A como este rectángulo naranja y tomemos X como el círculo azul dentro de A. Entonces, básicamente, lo que estamos considerando aquí es que el tamaño de A, el cardinal de A, es decir, el número de elementos que tiene nuestro rectángulo naranja, corresponde a contar cuántos elementos hay en X, es decir, aquí en el círculo azul, y sumarle lo que está por fuera de X, pero dentro de A, lo que aquí está en color verde. Eso es en esencia lo que nos está diciendo este, este resultado. Muy bien, entonces vamos a hacer una demostración de este hecho. Primero, consideremos un primer caso, si A es vacío, cualquier subconjunto de A va a ser también vacío, por lo tanto va a ser finito. Y la igualdad de los cardinales se va a seguir trivialmente. Supongamos ahora que A es un conjunto no vacío. Si X es vacío, ya por definición es finito y adicionalmente el cardinal de A es 0 más el cardinal de A, que corresponde al cardinal de X más el cardinal de A, pero como X es vacío, A es igual a menos vacío. ¿Listos? Entonces aquí la igualdad también se tiene trivialmente. Muy bien. Ahora consideremos X no vacío. Como A es finito y A es no vacío, lo que nosotros sabemos por definición de conjunto finito es que existe un natural diferente de cero tal que A es equipotente al intervalo natural 1n. Entonces tomemos F, una biyección entre A y el intervalo natural 1n. Como en este caso estamos considerando que X es no vacío, tomemos su imagen directa vía F. Llamémoslo X', va a ser un subconjunto no vacío del intervalo natural 1n. Por el hecho 1, que mencionamos atrás, nosotros sabemos que existe un número natural diferente de cero y una biyección del intervalo natural 1n en el mismo, tal que H, la imagen directa de este conjunto X' vía H es el intervalo natural 1K. Pero recordemos que X' es la imagen directa de X vía F. Entonces reemplazamos X' por F de X y por el hecho 2 nosotros sabemos que esto corresponde a la imagen directa de X vía la composición de H y F. Notemos que si tomamos H y lo componemos con F restringido a X, va a ser una biyección del conjunto X en el intervalo natural 1K. Por lo tanto, el cardinal de X es exactamente K. Muy bien. Pues, ¿por qué tenemos este hecho? Porque si tomamos F y lo restringimos a X, como como F era una biyección en particular es 1 a 1. Cualquier restricción de una función 1 a 1 va a ser también una función 1 a 1. Y si restringimos el codominio a la imagen directa de X vía F, entonces dicha restricción va a ser una biyección. Y por otro lado, por el hecho 1, nosotros sabemos que si restringimos H a F de X, va a ser una biyección de F de X, que es el X' que tomamos anteriormente, va a ser una biyección de F de X, que es X', en el intervalo natural 1K.
y nosotros sabemos que composición de biyecciones va a ser biyección nuevamente. Muy bien, recordemos, f es una función de a en el intervalo natural 1n, que es biyección, y h es una biyección del intervalo natural 1n en el mismo. ¿Listos? Muy bien. Entonces, tomemos ahora, bueno, como son biyecciones en particular es 1 a 1. Entonces, tomemos la imagen directa de A menos X vía la composición de H y F. Entonces, por el hecho 3, como esta composición es 1 a 1 en particular, corresponde a la imagen directa de A menos la imagen directa de X vía esa composición. Y ahora, pues, por el hecho 2, sabemos que esto es igual a H de F de A menos H de F de X. Muy bien. Pero recordemos que como f y h son funciones biyectivas, en particular son sobreyectivas. Entonces, f de a va a ser el intervalo natural 1n. Y h del intervalo natural 1n es exactamente el intervalo natural 1n también. Y por otro lado, como h es la función que existe gracias al hecho 1, tal que h restringido a f de x es una biyección entre f de x y el intervalo natural 1k. En particular, esa función va a ser también sobreyectiva. Tomando esta restricción, entonces dicha imagen directa es el intervalo natural 1k. Muy bien. Entonces, si tomamos el intervalo natural 1n y le quitamos el intervalo natural 1k, entonces es de los naturales del 1 al n, le quitamos los naturales del 1 al k. Entonces, lo que nos queda es el conjunto de los naturales k más 1, etcétera, hasta n, es decir, quitamos los k primeros. Muy bien. Y esto, pues, es equipotente al intervalo natural 1, n menos k. ¿Esto por qué razón? Porque fíjense que si tengo n elementos y le quito k, nos quedan n menos k elementos. Muy bien. Como eh, como nosotros sabemos que, por lo que acabamos de analizar atrás, si tomamos la composición H de H y F y lo restringimos a A menos X, esto va a ser una biyección entre A menos X y el conjunto de naturales K más 1, etcétera, hasta N. Esto va a ser una biyección. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que A menos X va a ser equipotente al intervalo natural 1, N menos K. Muy bien. Bueno, esto lo tenemos es si X no es exactamente A. ¿De acuerdo? Hacemos la aclaración acá en el video. Por lo tanto, el cardinal de A menos X es exactamente N menos K, que corresponde al cardinal de A, que es N, menos el cardinal de X, que es K. Y esto es lo mismo que decir que el cardinal de A es exactamente el cardinal de X más el cardinal de A menos X, que era lo que queríamos demostrar. ¿Qué pasa si X es exactamente A? Bueno, si X es exactamente A, pues el resultado se va a tener trivialmente, porque el cardinal de A es el mismo cardinal de X y A menos X es vacío. Entonces sería cardinal de A es igual al mismo cardinal de X más 0. Entonces se va a tener trivialmente. Hacemos la aclaración, no lo escribimos acá, pero hacemos la aclaración, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, como un pequeño colorario, tenemos el hecho de que si A es finito y X es un subconjunto propio de A, entonces el cardinal de X es menor estricto que el cardinal de A y X no puede ser equipotente A. ¿Por qué razón? Porque si X es un subconjunto propio de A, entonces miremos ahí la expresión que está en azul. El A menos X sería no vacío, entonces por lo menos tendría un elemento. Entonces el cardinal de A es el cardinal de X más un natural diferente de 0. Entonces ahí trivialmente ya tenemos entonces la afirmación A. La afirmación B, pues por la misma
Por la misma razón, si fueran equipotentes, ambos conjuntos tendrían el mismo cardinal, pero contraería lo que acabamos de demostrar. Bueno, queda como ejercicio escribir con un poco más de detalle lo que acabamos de comentar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eh, en un próximo video vamos a explorar una demostración del conocido como teorema de Cantor. Bueno, muchísimas gracias.